Durante mucho tiempo, el calor y la temperatura nos suenan semejantes a la hora de entablar una conversación. Sin embargo, en esta oportunidad queremos dar a conocer en qué radica su diferencia. Para ello, vamos a hacer una entrevista a estudiantes y profesores del Colegio Ignacio Rosa Rayán. La encuesta tiene como fin saber qué piensas tú acerca de lo que es el concepto de calor y temperatura. Entonces quiero preguntarte, si habías escuchado el concepto de calor en años anteriores. Con base en tus conocimientos, ¿cómo defines este concepto? O sea, ¿para ti qué es el calor? Es como el sol. El sol. Como la atmósfera. Y la atmósfera. Entonces, ¿existe alguna diferencia entre el calor y la temperatura? No. ¿Cómo definirías la temperatura según lo que has aprendido en ciencias en otros años? Con un termómetro. ¿Sí? Sí, con un termómetro, pero hay diferencias con un termómetro climático y hay otro para medir la temperatura de la fiebre. De fiebre. Listo. Entonces, menciona un ejemplo que te permita identificar el concepto de calor. Como los termómetros. Y uno que te permite identificar el concepto de temperatura. Con los termómetros. O sea, el calor y la temperatura se miden con los termómetros. Sí. ¿Listo? Listo, Ana. Muchas gracias por tu participación en este momento. ¿Habías escuchado el concepto de calor en ocasiones anteriores? No. Con base en tus conocimientos, ¿cómo defines el calor? ¿Existe alguna diferencia entre calor y temperatura? Sí. ¿Cuál? El viento es más. ¿Cómo definirías la temperatura según lo que has aprendido en tus años anteriores? Menciona un ejemplo que te permite identificar el calor. No sé. Menciona un ejemplo que te permite identificar la temperatura. El termómetro. Listo. Muchas gracias. Buenos días. La siguiente encuesta tiene como fin conocer qué ideas tiene usted sobre el calor y la temperatura, que son muy comunes en nuestros medios. Entonces, ¿habías escuchado el concepto de calor en ocasiones anteriores? Por supuesto que sí. Con base en sus conocimientos, ¿cómo puedes definir este concepto? Yo creo que el calor es la cantidad de energía que expresa el cuerpo. La temperatura. Y la temperatura es la medida de calor del cuerpo. ¿Estoy en error o no? Entonces dice, ¿existe alguna diferencia entre calor y temperatura? Para mí el calor y la temperatura van relacionados entre sí, tienen una relación muy particular entre sí. Pero hay una diferencia entre calor y temperatura que yo la resumiría así. El calor es la energía que produce un movimiento y la temperatura es la medida de dicha energía. ¿Sí? ¿Cómo definirías temperatura según lo que has podido aprender? La medida de la energía, la medida de dicha energía. Menciona un ejemplo que te permite identificar el concepto de calor. Cuando corro, ese movimiento de correr o de subir unas escaleras o de mantenerme en un sitio encerrado, esas situaciones producen calor. Y ahora menciona un ejemplo que te permita identificar el concepto de temperatura. Es cuando se sube la energía, cuando tú estás un poquito acalorada por alguna cosa que te pones ruborizada, eso tiene que ver con la temperatura. O de pronto cuando te sientes un poquito mal, que estás indispuesta, que sientes fiebre en el cuerpo, también sube la temperatura. Profesora, agradecemos su participación en este proyecto, muy amable. Con el profesor Mauricio de Física del Ignacio Rosa Rayanes, él dicta en los cursos superiores de 10º y 11º. Quisiera, profesor, quisiera que nos compartiera sus conocimientos acerca de los conceptos de calor y temperatura. Entonces, ¿habías escuchado el concepto de calor en ocasiones anteriores? Sí.
Con base en sus conocimientos, ¿cómo define este concepto? Calor, El de calor, sí, señor. calor como transferencia de energía. Listo. ¿Existen alguna diferencia entre calor y temperatura? Sí, sí. ¿Cuál sería la diferencia? Una es una medida y la otra es una escala en la que se mide la otra variable. Entonces, ¿cómo definiría la temperatura según lo que ha mencionado? Como escalas para medir el calor. Listo. Menciona un ejemplo que le permite identificar el concepto de calor. ¿Ejemplo de calor? Sí. O sea, ¿cómo podemos ver en la naturaleza el calor? No sé. Listo. Menciona un ejemplo que le permite identificar el concepto de temperatura. 2 grados Celsius. Eso ¿Las es un escalas ejemplo. como Cada tal? escala es un ejemplo de temperatura. Ah, listo. Muchísimas gracias por su participación en este momento. Profe, muy amable. Como vemos, las concepciones de estudiantes y profesores tienen varios aspectos en común. Por ello, en esta oportunidad vamos a explicar estos dos conceptos. La temperatura es una propiedad física relacionada con todos los cuerpos sin importar su origen. En cuanto al calor, podríamos decir que hace referencia al flujo de energía entre cuerpos a diferentes temperaturas hacia los cuerpos con menor temperatura. Para poder saber cómo fluye la energía a través de los cuerpos, podemos realizar el siguiente experimento. Quítate los zapatos y las medias y ponlos en dos superficies diferentes. En esta ocasión vamos a ponerlos sobre un tapete y sobre el piso. La pregunta es, ¿la sensación en ambos pies es igual? ¿En qué radica la diferencia? Como ves, la sensación en ambos pies es diferente. Si ponemos nuestros pies sobre el suelo, claramente sentimos frío y notamos que después de un tiempo esa sensación ya no está presente, debido al equilibrio térmico alcanzado entre ambos cuerpos, el pie y el suelo. Ahora, si ponemos los pies sobre un tapete, podemos ver que la sensación de frío ya no es tan evidente. Sin embargo, la temperatura a la que se encuentran ambos cuerpos es la misma. Ello da cuenta del flujo de energía de cuerpos diferentes a la misma temperatura e indica que no es igual, y lo podemos sentir con nuestros pies. El calor está relacionado con la manera en que los sistemas y los alrededores intercambian energía entre sí. Teniendo en cuenta que la materia está formada por unidades fundamentales, en esta ocasión las vamos a representar con esferas redondas, ubicadas en diferentes niveles de energía que están representados cada uno por colores. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se va a llevar a cabo ese intercambio de energía? Cada una de estas varillas del ábaco va a representar distintos niveles. Las partículas que están inmersas en él van a representar una población. El cambio de posición de estas partículas genera el flujo de energía en forma de calor. El conjunto de varios microestados va a formar un macroestado. Como podemos ver, se pueden formar tantos microestados como posibilidades de movimiento existan. Una propiedad importante de la materia es el calor específico a volumen y masa constante. Hace referencia a la energía necesaria para elevar la temperatura de un cuerpo por unidad de grado Kelvin. El intercambio de energía a presión constante es conocido como calor específico a presión constante. En esencia, se puede calcular de la misma manera que el anterior. Sin embargo, su volumen puede ser variable. En el calor específico a presión constante, el intercambio de energía se puede dar de dos formas, en forma de calor y en forma de trabajo. Mediante esta propiedad y el cambio de temperatura de un sistema, se puede calcular el cambio de entalpía gracias a la temperatura. En esta ocasión tenemos dos recipientes. Uno de ellos contiene agua y el otro no. Al ponerlo sobre la llama, al mismo tiempo, vamos a evidenciar que la energía necesaria para elevar la temperatura de cada uno de los cuerpos va a ser diferente. En este caso se va a demorar más y en este va a demorarse menos tiempo. Dichos cambios de energía se pueden medir a través de un calorímetro.
que es el instrumento que permite medir el flujo de calor entre un sistema. El calorímetro más común consiste en un envase cerrado con paredes adiabáticas, lleno de agua, un agitador y un termómetro. Recuerda que las paredes adiabáticas no van a permitir el flujo de energía. La palabra temperatura proviene del latín temperare, que quiere decir tener moderación, mezclar y templar. Era útil para señalar la mezcla entre sustancias frías y calientes. Esta es una propiedad intensiva, es decir, no depende de la cantidad de partículas presentes en el sistema. La temperatura se relaciona con dos propiedades extensivas, en este caso, entropía y energía interna. Gracias a que la temperatura es medible, nos es posible saber si estamos enfermos o no. La temperatura se puede medir gracias al instrumento conocido como termómetro, que fue inventado antes de siquiera saber cuál era su función. Hace referencia al aumento de energía interna y necesariamente aumento de entropía. Bueno, ahora nos preguntamos qué es entropía. Si dijiste que era el grado de desorden de las partículas, quiero decirte que no es así. Es una palabra de origen griego y significa evolución y transformación. Hace referencia al mayor número de microestados posibles, asociados a un macroestado, a fin de que exista más libertad de movimiento entre sus partículas. Es por ello que los gases tienen mayor entropía, pues tienen más posibilidades de microestados y su energía interna es mayor que en los líquidos y sólidos. Con base en lo anterior, ¿sigues pensando que la temperatura y el calor son lo mismo? Podría decir que no. La temperatura no es una medida del calor, sin embargo, están directamente relacionados. ¿Qué tienen en común el calor y la temperatura? A la mayoría de personas estos dos conceptos suenan similares al escucharlos con frecuencia en radio o televisión. Sin embargo, el calor está relacionado con la manera en que los sistemas y los alrededores intercambian energía. Entre tanto, la temperatura está relacionada con dos propiedades extensivas que es energía interna y entropía, dando como resultado una propiedad intensiva. La entropía no es el grado de desorden de las partículas, sino el mayor número de microestados posibles asociados a un macroestado. Los cambios de energía interna de los cuerpos se pueden dar de dos formas, en calor o en trabajo. Esperamos que este video haya sido de tu agrado y que lo puedas compartir con tus conocidos, a fin de que esta información sea divulgada con otros.